Bueno, entonces, nuestra clase, les di una tareita larguita, la verdad. Larguita, larguita. ¿Cómo les fue a ustedes con eso? Me imagino que bien, ¿no? Bien, profe. Ah, bueno, listo. Sí, estaba larguita en el sentido de que se ve larga por lo cantidad de ejercicios, pero era fácil y ahí el objetivo de esto am, em, era que ustedes hicieran ejercicios sobre esto y empezar a convertir una cosa en otra. Entonces, por ejemplo, dice, hallar los fasores de las siguientes señales. Vamos a poner aquí al lado a ver si puedo. Cuidado que no se va a parar ahí, que se va de mula, decía mi madre. Bueno, entonces aquí el fasor sencillamente era esto. Mire, usted recuerde que para convertir una señal de voltaje en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿por qué se llama el dominio de la frecuencia? Porque ya no depende del tiempo esto. Entonces simplemente como esto es una señal coseno, no hay que hacerle absolutamente nada. Simplemente escoja la amplitud, que es 21, usted la escribe 21, pone la rayita así, pues yo la tengo que hacer así, y pone el ángulo, que es menos 15. Este es el primer fasor. Entonces, la situación es que el fasor usted lo debe escribir en mayúsculas y simplemente le dice así, aquí ya no hay que poner, aquí ya no hay que poner, aquí ya no hay que poner ya no hay que poner la que le digo, ya hay que poner ¿qué se le va a hacer? Entonces, simplemente se pone V mayúscula. Aquí es minúscula porque depende del tiempo. Cuando es mayúscula son valores fijos. Mire que la amplitud y el ángulo no van a cambiar durante el tiempo. La amplitud es ese valor máximo que toma la señal y el menos 15 es el ángulo de fase inicial. Pero recuerden, mire, esto siempre va a estar cambiando. Nunca se olviden de esto, muchachos. Los que están viendo electrónica básica conmigo a veces se les trastorna el cerebro cuando pasa estas cosas, ¿no? Que uno a veces como que se olvidaran de que cuando uno está viendo, digamos, el valor RMS o el fasor de voltaje, están pensando que es que se le quitó la variación. No, señor. Él sigue variando de 0 a 21 y de 21 a 0 y de 0 a menos 21 y de menos 21 a 0. Él sigue variando, es su señal cosenoidal o senoidal o lo que sea. Y siempre va a estar variando entre menos 21 y 21, menos 21 y 21. Esto simplemente es una forma para que nosotros podamos hacer nuestros cálculos matemáticos más fácil. No se olviden de esto. Esta es una corriente, entonces la corriente la voy a hacer igual. Simplemente, aquí, bueno, ojo con esto. Si nosotros vamos a representar estas señales a nivel fasorial y usted ya cogió coseno como su referencia, todo lo debe expresar en coseno. Acuérdese de eso. Todo lo debe expresar en coseno. Si usted arranca aquí y usted expresa todo esto en seno, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pero todo lo tiene que expresar en seno, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces este es menos seno. Para quedar en coseno le tengo que sumar 90, ¿cierto? Profe. 90 más 70 son 160. 160. Entonces me queda 8, no lo vayan a poner negativo, recuerden. 8 y ángulo de 170. ¿Listo? Así es. Ahora este es un voltaje, va a ser V igual a ¿quién? Te pone V mayúscula, 120, un momento. No, sí, la amplitud es 120, aquí lo que cambia es el ángulo. Profe, ¿no es 160? 160, profe. ¿Qué es que estoy haciendo mal las cuentas? 90, sí, 160. Ya no sumo, es que como no sumé en la calculadora, sino en mi cabeza no me sirve la cabeza para sumar y restar. Bueno, entonces seno. Aquí el seno, para que nos dé coseno, tengo que restarle 90. Al coseno menos 90 me da seno. ¿Cierto? 90 más 50 me da menos 140, ¿sí o no? ¿Estoy bien? Sí, profe, menos 140.
Listo, muy bien. El último sería corriente, igual a quién. La corriente va a ser igual 60, que es la amplitud, siempre debe ser positiva. Y para el coseno aquí puede o sumarle o restarle 180, lo que le guste. Entonces puede poner primera solución, 190 grados, o segunda solución sería 60, ángulo de, sería menos 170 grados. ¿Listo? Cualquiera de las dos soluciones es válida. ¿Cómo comprobar que una está bien con la otra? Simplemente haga esto, coja 360 y réstele 170. Si le da 190 es porque está bien. 360 menos 170 me da 190. Eso significa que está bien. Otra forma, que las dos sumen 360 y es obvio. Lo que yo les decía, porque usted, a ver, voy a rayar acá. Recuerden que un fasor es como un vector. Un fasor es como un vector. Entonces, el vector aquí sería la magnitud de 60, o sea, qué tan largo es el vector, y 190. 190 en el plano cartesiano nos va a dar más o menos como por acá, ¿no? Entonces, esto tiene de largo 60. Esto tiene de largo aquí 60. 60, en este caso serían miliamperios. Entonces, mire, todo este ángulo que es positivo, aquí este ángulo es 190. 190. Por eso quiero que me lo entiendan gráficamente. Pero yo también puedo expresarlo como el ángulo negativo de acá. Entonces, si la vuelta completa da 360 y este es 190, pues este es menos 180. 180 no, menos 170. Menos 170. Entonces, eso es para que lo entiendan. Dígame. Ahí para pasar de seno a coseno también se le puede sumar, o sea, se le puede restar o se le puede sumar 90, ¿no? No, ahí sí es Sí, diferente. profe, lo mismo le iba a preguntar, profe. Para pasar de seno a coseno no se le suma 190. De O se le 90 puede que diga. restar. A ver, no lo entendí. En la C, profe. En Para la pasar C. de seno a coseno no se le suma 90 nomás. Espéreme, es que yo lo tengo es así. Aquí tengo el seno y aquí tengo el coseno. En contra de las manecillas, le sumo 90, sí señor. Yo quise, ¿le resté? Sí, estoy Sí, mal. le restó. No. Sí, no. Sí, tiene razón. Aquí sería 90 menos 50, 40. 40. Y es No, 40. profe, es al contrario, profe. Al contrario, usted hizo varios ejercicios. Al contrario, profe. Espéreme, aquí está. Ah, sí, señor, vea, coseno menos 90, sí. Está bien. Sí, está Profe, bien. casi me da un ataque, profe. ¿Cómo va a ser? Como, claro, ya todo mal. Pero Tirándonos en con el dedo, ahí fórmula estábamos dice ya. que se le puede sumar o se le puede restar. No. Es que mire, si vos al seno le sumas 90, te da coseno, pero al seno, verán, les explico, perdón, para que no se enreden, es que esto, me enredo hasta yo, muchachos, ¿sí? Me enredo hasta yo, tengan la plena seguridad. Yo ahorita me equivoqué y tienen Es que toda la ese razón. diagrama enreda. Sí, es que este diagrama enreda, ¿por qué? Porque hay varias cosas. Si usted lo va a entender, esto no es pasar de uno al otro, porque si lo va a pasar, tiene que cambiarle el signo. Esto lo que significa es, mire, si yo al seno de alfa, vamos a tratar de ser lo más claro posible para que me entiendan esta cosita. Si yo al seno de alfa le sumo 90, me da coseno. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a escribir acá. Verán lo que quiere decir para que se den cuenta de la diferencia entre una cosa y la otra, para no decir que estoy pasando. No estoy pasando. Simplemente si yo al seno de alfa le sumo 90, me da coseno. Eso significa esto. Seno de A le voy a poner más 90. Mire lo que estoy escribiendo. Más 90 es igual a coseno de alfa, o de A en este caso. ¿Listo? Pero mire lo que estoy escribiendo. Yo no estoy diciendo que el coseno, para pasar de coseno tengo que sumarle 90. Porque para pasar de seno a coseno tengo que sumarle 90. No. Estoy diciendo es que el seno de alfa más 90 me da coseno. Pero eso no es lo que yo estoy haciendo acá, miren. Voy al ejercicio otra vez. Aquí no estoy haciendo eso. Aquí tengo el seno y quiero expresarlo en coseno.
Entonces tengo que utilizar, perdónenme, tengo que utilizar esta expresión de acá. Que si, verán, voy a escribir esta. Si al coseno de alfa, verán, si al coseno de alfa le resto 90, voy a obtener el seno de alfa. Ojo con eso, seno de alfa. Entonces, si yo tengo el seno, para pasar a coseno tengo que restarle 90. Así es como lo expresan ustedes. Por eso yo les digo que esto no es para pasar. Esto es simplemente para acordarse nomás. Pero si usted va a pasar de seno a coseno, tiene que restarle 90. Si va a pasar de coseno a seno, tiene que sumarle al seno 90. Esto es lo que quiere decir. Si yo quiero pasar de seno a coseno, al coseno tengo que restarle 90. Vamos a ver si eso es cierto acá en el ejercicio. Mire, yo tengo seno. Lo que me va a dar es coseno. Al coseno le tengo que restar 90. A ver. ¿Dónde es que estoy? Que se me perdió ya. Tengo que al coseno tengo que restarle 90. Sí, restarle. Entonces 90 menos 50 me da 90 menos 50 me da menos 140. Así es así. Si no, muchachos, verán, ¿no? ¿Para qué? Es que hay varias cosas. Yo me lo aprendí, pero después me terminaban enredando. Yo tenía un muchacho en clase hace como unos 3 años que yo me lo sabía simplemente para lo que les digo. Miren lo que estoy haciendo. Al seno le sumo 90 y me da coseno. Entonces lo escribo. Al coseno le resto 90 y me da seno. Listo, ahí están escritas. Pero si usted quiere pasar de coseno a seno, tiene que al seno sumarle 90. Y de seno a coseno, al coseno tiene que restarle 90. Así es como se escribe y como se expresa. ¿Sí? Pero a veces el problema que ocurre es que muchas personas piensan que esto es pasar y no es pasar. Entonces mejor olvídense de esa cosa y apréndenselo de memoria más bien. Les invito a que se aprendan esto de memoria. Coseno de alfa es igual al seno de alfa más 90. Y el seno de alfa es igual al coseno de alfa menos 90. Apréndenselo de memoria eso aquí y verá que es como más fácil. Ahora mire lo que decíamos cuando tenemos el menos seno de alfa. ¿Cómo voy a escribir esto? Vea, si yo al coseno de alfa le sumo 90, me da seno de menos alfa, ¿verdad? ¿No? Si al coseno de alfa le sumo 90 grados, esto me da menos seno de alfa. ¿Listo? Entonces, yo aquí lo expresé así, pero si yo tengo la función menos seno, al coseno le tengo que sumar 90 para que me dé. Vamos a ver si lo hicimos bien. Mire, le sumo 90 y más 70 me da 160. Ahí está, ¿ver? ¿Sí ve? Pero es que, vuelvo y les digo, esto no es pasar. A veces, yo no sé si a veces esto, yo lo traigo a colación porque a mí me ayudó durante mucho tiempo en la universidad para hacer las conversiones. Pero esto no es que para pasar de seno a coseno tengo que sumarle 90, no es así. Es que si yo al seno le sumo 90, me da coseno, que es diferente. Por eso escríbalo. Y aquí ya puede determinar. O apréndeselo de memoria. Bueno, les digo, no hay de otra. No hay de otra, apréndeselo de memoria para no enredarse con esto, pues. Porque a mí me parece que esto a veces enreda a las personas. De hecho, me tocaba hacer mis conversiones, me tocaba hacerlas escondidas en el tablero para no enredarlo a otro. Porque si lo va a ver en pasar, tendría que cambiarle el signo. Si lo va a hacer en pasar, tendría que cambiar el signo. Por ejemplo, si usted quiere pasar de seno de alfa a coseno, de seno de alfa a coseno tiene que restar 90, pero ¿a quién? Al coseno. ¿Sí ves? Eso enreda un poco ahí. Pero yo diría más bien que se los aprendan de memoria para no caer en estos errores, ¿vale? Pero sí, vuelvo y les digo, hasta yo me confundo, como lo acabaron de ver. Yo a veces no lo hago muy rápidamente. Yo espero que ustedes sean los que están allí, pero sí, tiene razón. Si yo voy a pasar de seno a coseno, al coseno le tengo que restar 90. Si voy a pasar de menos seno a coseno, a ese coseno le tengo que sumar 90. Y si quiero pasar de seno sencillo a coseno, ya les había dicho, pues les tengo que restar 90. O si voy a pasar de coseno a seno, es sumarle 90 al seno. Eso es. Entonces ahí toca que se los aprendan de memoria, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre eso, muchachos? Bueno, entonces vamos con... Profe, Dígame. yo leí ahí, ahí buscando y decía que cuando la ecuación es negativa,
se le suma. Y cuando es positiva, se le resta. No, eso no da. No, eso no da. No, eso no Profe, da pues, por... yo para saber eso, yo cuando van las manecillas del reloj se suma y al contrario se resta. Yo pues así hago. Eso, así. Así es, otras personas se lo aprenden así. Cuando va para acá se resta y cuando va para allá se suma, ¿sí? ¿Cómo fue que dijiste, Elvis? Cuando va como las manecillas del reloj, se suma y al otro lado. Exacto, eso es. Pero no es la gráfica que yo hago, sino es la que usted dice. Para pasar de coseno a seno, allí usted le resta, ¿sí o no? Pero ¿le resta a quién? Le resta es al seno, no al coseno. ¿O al coseno? Yo no sé, no sé eso se da mucho más. Si usted le resta al coseno, para pasar de coseno a seno, lo que tiene que hacer es restarle 90, creo que es así, ¿no? Bueno, no sé. Esto sí, la verdad, háganlo como a ustedes les parezca mejor. Yo he hecho esto no es la primera vez, vuelvo y les digo que me pasa, que esta tablita en vez de ayudar enreda un poco, pero también le pueden servir para pasar de uno al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que le digo, si usted quiere pasar de seno a coseno, como va en contra de las manecillas, resta. Podría ser así, la forma en como nos está diciendo Elvis. O si tiene coseno y quieres pasar de coseno a seno a favor de las manecillas, suma. ¿Ve? Es al revés de lo que yo estoy diciendo. Pero suma, ¿a quién le suma? Tiene que tener en cuenta esto, vea, que si usted tiene coseno y quiere pasarlo a seno, le suma al seno 90. Eso es. Y si usted quiere pasar de seno a coseno, le resta al seno 90. Entonces, eso es como la forma. Bueno, ahí tiene que mirarlo. Mire a ver cómo hace usted para que le quede la mejor manera entender eso. Bueno, veamos a ver, obtenga las señales en el dominio del tiempo. Aquí las señales es en el dominio del tiempo. Pasar del fasor aquí está el fasor y mire, por eso está en mayúsculas y no depende. El dominio del tiempo sería algo así. Aquí es minúscula. El dominio del tiempo es igual a quién. Vamos a coger la amplitud. La amplitud sería 60, ya sabemos que nosotros hemos venido utilizando coseno de omega, que sería 1, sería t más 15 grados. ¿De quién? De voltios. ¿Listo? No hay nada más. Usted hubiera podido poner aquí omega, pues que omega se lo estoy dando. Le estoy dando omega que es 1, entonces lo puede hacer. Segundo, este sería B sub 1. Ahora vamos a hacer el B sub 2. El B sub 2 va a ser igual en el dominio del tiempo. ¿Quién es la amplitud? Ahí sí toca convertirlo, no hay de otra, ¿no? Toca coger la calculadora y... Ustedes que están viendo, la que yo no me acuerdo aquí, ¿no? Voy a tener que coger la calculadora, casi, no hay nada que hacer. Y tengo que convertir el 6 más... 6 más 8i. Y le da Shift 2 y 3 igual. Y ya tengo acá. Esperen un segundito.
Bueno, entonces sí. Profe, ¿sí está hablando? ¿En serio? No, yo media hora hablando solo otra vez. No. Ay, Dios mío. Bueno, les decía que estaba hablando con un compañero de ustedes que no me estaba comunicando por WhatsApp, mejor dicho, porque me estaba diciendo que se le presentó un inconveniente, pero bueno, listo. Entonces les decía, B2, esto ya estaba, ¿no? Entonces, ya estaba, no. Este 8 más J6, perdón, más J8, lo convertí en la calculadora y me dio 10, ángulo de 53.13. Entonces me dio 10, coseno de 40t, ¿de dónde sé que el 40? Pues aquí le estoy dando la frecuencia, 40t más 53.13. ¿Sí les dio eso? Sí, profe, está bien. Ay, sí. El profe. Listo, muy bien. Profe, Esta igual expresión... puedo coger solo 53, ¿no? Ah, bueno, sí, por ahora les perdono las cifras significativas, pero en otro momento si yo les puedo decir que utilicen una, dos o tres, eso depende. Ah, O si listo. no les digo, si no les digo, pues me preguntan. Por ahora es válido. Listo. Esta, por ejemplo, es una forma de expresar el número complejo o el fasor en forma exponencial. También sirve. Esto es la amplitud y esta es la fase. La amplitud es 2.8, es un coseno, 377, porque aquí nos dan la frecuencia, t menos, aquí les decía que usted puede expresarlo esto como quiera. Si usted quiere, puede ponerme aquí pi tercios, no hay problema. Usted puede ponerme aquí pi tercios y no hay ningún inconveniente, pero normalmente nosotros lo hacemos en grados, entonces coja el pi, que vale 180, divídelo entre 3 y le da 60, ¿listo? Listo. Pueden ponerme pi tercios o pueden ponerme 60 grados, no hay ningún problema. Recuerde que usted puede expresarlo esto en grados o en radianes, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo único es que tiene que decírmelo. Si pone la bolita, significa que son grados, y si no pone la bolita, significa que son radianes. Entonces, el último sería I2 de t. Aquí, entonces aquí tenemos que hacer lo mismo, escribir menos 0,5 menos J1.2. Vamos a ver. Menos 0.5 menos 1.2i. Sí, 2, 3 y me da 1.3. 1.3 coseno de 10t. 1000. ¿No se puede? Está 10 a la 3. ¿Cómo? Está 10 a la 3, profe, yo puse de 1000, o sea, 1000. ¿Por qué 1000? Porque está 10 a la 3. Ah, es que no lo vi. Es por el No. cambio del texto. Sí, claro, no, es que yo no la vi, no, o sea, me está tapando si ven que me está tapando aquí esta bolita. El cuadro del texto, sí. Sí, 10 a la 3 o 1000. El ángulo es, profe, 112.62 grados. 62 grados, sí señor, eso, muy bien, esto es amperios también.
Y eso era todo, mire, sí, mire, yo no vi esto, me estaba tapando el 3 ahí, pero claro, 10 a la 3, o me puede poner 1000, o puede poner 1000t, menos de todo, lo que quiera, ahí está bien. Creo que eso está clarísimo ahí, ¿no? Clarísimo, dice mi primo que vive en Italia. Bueno, usando fasores, encuentre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada una de estas cositas hay que pasarlo a su respectivo fasor y hacerlo en la calculadora. Eso no tiene ningún problema. Vamos a hacerlo. Entonces, el primero le queda 3, ángulo de 10, menos 5, ángulo de menos 30. Usted lo hace en la calculadora, ya sabe cómo es. Escribe 3, shift menos, ángulo de 10. Ojo con esto, menos, abro paréntesis. No lo voy a dejar sin poner el paréntesis porque math error. Y eso me ha pasado cuántas veces con más de un personaje. Profe, eso no lo puedo hacer porque math error. Tiene que ponerle paréntesis, hermano. ¿Qué pasa? Igual, me da en rectangular, shift 2, 3, lo pongo en fasor, en forma exponencial, y me queda 3.32 prácticamente, si yo voy a utilizar dos cifras significativas, con ángulo de 114.48. Ahora, lo que pasa es que aquí tengo que expresarlo esto, no me sirve así, sino que tengo que expresarlo en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué debe hacer? La respuesta es 3.32 coseno ¿de quién? De 20t más 114.48, ¿qué? Voltios. Bueno, aquí no dice qué unidades son, entonces hay que... ¿Listo? Esa es la respuesta. Ahora, ojo con... Profe, una pregunta. Ahí pues yo o sea, sumé el 20 con el otro 20 y era ya aquí, profe, en 20t con el otro 20t lo sumé, lo coloqué 40t menos b más 114.48. No, eso es una cosa que deben tener presente. Yo les iba a decir esto, ¿no? Nunca, o sea, hay varias observaciones con la frecuencia. Cuando usted tiene este tipo de señales, significa que esta es la frecuencia, 20 radianes por segundo, 20 radianes por segundo. Se suman, lo que se suman son las amplitudes y las fases, porque la frecuencia sigue siendo lo mismo. Esto es lo que nos permite convertir en fasores. Cuando usted permite convertir en fasores, usted omite la frecuencia, porque la frecuencia no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces es 3,33 ángulo de 140. Cuando usted va a pasar al dominio del tiempo, 332, como usted cogió coseno, le queda coseno y tiene que dejar la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia no cambia. De hecho, les iba a decir... No, yo a todos lo sumé. No, ese es un error, ¿no? Ese sí es un error y se los comento para que, ¿vale? ¿Saben por qué, muchachos? Y otra cosa, yo pude haberles puesto un ejercicio aquí en donde hubiera dicho 20 seno de 400t más 10 más 10 coseno de 400t más 60 menos 5 coseno de 200t menos 20. Eso no se puede hacer. Quiero que lo tenga claro, profe. Listo, no importa, lo importante es que usted corrija y se dé cuenta de que eso hay que estar muy pendiente con la frecuencia. Si usted va a sumar dos ondas de diferente frecuencia, no se puede hacer transformada a fasor, no se puede. ¿Por qué razón? Porque no, eso es lo que dice pues la transformada a fasor, deben ser ondas de la misma frecuencia. Y ya usted, al tener dos ondas de la misma frecuencia, le da exactamente lo mismo. ¿Sí? Le da exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, para que... Yo lo tomé en todos los puntos. ¿Cómo dices? No, pues igual ya lo sumé en todos los puntos. Eso tenía la duda, pues igual. Listo. Bueno, ahí pues, así se aprende, ¿no? Bueno, vamos. Vale, vamos con la siguiente. Ahora tenemos un seno, vea, que queremos expresarlo en coseno. Si yo al coseno, y ya me hicieron dudar, hermano, cómo es que es la vuelta. Si yo al seno le sumo 90, me da, al coseno le resta, le tengo que restar, ¿no? 50 menos 90 para que me dé en... 50 menos 90, sí, profe. Entonces me queda menos 40, por lo tanto aquí el fasor va a ser 40 con ángulo de menos 40 más 30, ángulo de menos 45.
Y esto nos va a dar, en la calculadora nos da 40, ángulo de menos 40, más 30. Profe, pero el seno no tiene ángulo. ¿Cuál? El seno. Ay, sí, señor. ¿Yo qué es que estoy haciendo? Sí, señor. Oiga, no. Sería menos 90, ¿no? Menos 90, sí, señor. No, estoy dormido, hermano. Sí, señor, ahí es menos 90 nomás. Porque el coseno le resto 90 me da seno, sí, señor. Listo, 45. Entonces me quedaría menos 90 más 30, ángulo de menos 45. Nos da igual, sí, 2 y 3, y me da igual a 64.78 con ángulo de menos 70.87. Pero esto tenemos que pasarlo al dominio del tiempo y va a ser a 64.78 coseno de 50t. ¿Es menos o más? Menos. Menos 70.87 grados. Acá me olvidé de los grados. ¿Listo? No se olviden de... No se olviden de... No se olviden de qué es que les estaba diciendo. Sí, espera, me están diciendo si estoy hablando. Espérenme. Ahorita sí estoy hablando. ¿Quién estuvo por aquí? Ah, ya. Listo. Espérenme, que es que estoy respondiendo aquí un WhatsApp. Pegar. Listo. 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 Bueno, entonces, vamos con este de acá. El siguiente sería, a ver, habría que coger 3 fasores y vuelve y juega, ¿no? 20, ángulo de menos 90, ahora sí, más 10, ángulo de 60, menos 5, ángulo de, ahora sí, menos 90, menos 20, menos 110. ¿Está bien? No, ¿qué va? Esto es menos seno. Entonces yo podría hacer esto, miren. Usted puede hacer 2 formas aquí, verán. Ojo con lo que voy a hacer. Puede hacer 2 formas. Una es pasar el menos seno a coseno. ¿Listo? El menos seno a coseno. Le suman los 90. Le suma los 90. O puede hacer, dejarle el menos y pasar el seno a coseno. Como usted lo desee.
Se suma los 90, menos esto me quedaría 70. Ajá, 70. Y verá que los dos dan iguales. Ahorita hacemos la otra opción. Vamos a ver cuánto nos da. Sería entonces 20, ángulo de menos 90, más 10, ángulo de 60. Creo que aquí más 10, ángulo de 60, más 5, ángulo de 70. Y esta nos da Shift 2 y 3, igual, nos da 9.44, un ángulo de menos 41.70. Al pasarlo, simplemente me dan 9.44 coseno de 400t menos 41.70 grados. Listo, hagamos de la otra manera. Nos quedaría 20, ángulo de menos 90, más 10, ángulo de 60, menos 5, ángulo de, aquí voy a pasar, no voy a pasar el menos, sino voy a dejar el menos por fuera y dejo el seno, lo voy a pasar a coseno. Para pasar de seno a coseno es el coseno menos 90, sería seno, ¿cierto? Coseno menos 90, 9, 10, 11. Ahí sí quedaría menos 110 grados. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Mamá. ¿Tiene mamá? Miguelito. Mamá. Aquí está. Para aquí, en la calculadora, lo único que debe poner es el paréntesis. Eso no se puede olvidar, ¿no? Y nos tiene que dar lo mismo. Nos debe dar lo mismo. Shift 2, 3, igual. Ahí está. 9.44 con ángulo de menos. Ay, miércoles, ¿por qué no me dio lo mismo? ¿Yo escribí mal o qué? Aquí escribí mal, es 44, ¿no? 44.71. ¿Sí me están oyendo? Sí. Sí, profe, no que ya baila con esa sumada de ese 90 grados. Para pasar coseno. Ah, pucha. O sea, usted en vez de restarle le sumó. Sí, profe, entonces ya Claro. muchos ejercicios ya se jodieron. Igual, pues yo también tuve la confusión. Y eso, lástima, esta es una forma de aprender, ¿no? Y bueno, pues les tendré en cuenta allí, pues en que no sea mucho el golpe, pero Shift 2, 3, igual, así, 44, ajá. Entonces es 9.44 coseno de 400t menos 44.70 grados. Lo que les decía, les da igual, ¿no? Les da igual. Listo, vamos a poner esta respuesta acá abajo porque acá tenemos que hacer otras operaciones. Acá tenemos que hacer otras operaciones. Y estas operaciones son algebraicas también, ¿no? Aquí vamos a convertir esta ecuación integro-derivada, decía, le llaman algunas personas, ¿no? ¿Por qué le llaman integro-derivada? Porque pues están las integrales y las derivadas aquí. Entonces vamos a esto. Primero, b de t se va a llamar b mayúscula más b, como es de integral, dividido entre j omega, igual a pasar esto a fasor, 10 ángulo de 0. ¿Listo? Entonces, aquí ya es álgebra. Yo podría decir esto que esto es así, ¿verdad? ¿No? Factorizo b y me queda 1 más 1 sobre j omega. Pero el omega aquí, ¿cuánto vale? El omega vale 1.
¿sí? El omega vale 1. Y esto va a ser igual, espérenme, aquí voy a ponerle, no es así, sino así. Esto va a ser igual, factorizo la v y va a ser igual a 10 nomás. Ángulo de 0 no hay necesidad de ponerlo. Por lo tanto, aquí para despejar, lo único que hay que hacer es que v va a ser igual a 10 dividido entre 1 más 1 sobre j. Esto, como le digo, ya lo hace en la calculadora y entonces hacemos. En la calculadora, vuelvo y les digo, hay que poner bien bacana. La división, 10, flecha hacia abajo, 1 más una división otra vez, 1 sobre j. En este caso sobre i. Le dice igual, le da 5 más j, 5, shift 2, 3, nos va a dar esto 7.071 con ángulo de 45. ¿Listo? Entonces, ya, esa es nuestra respuesta. Pero ojo que, vuelvo y les digo, esto es pasarlo al dominio del tiempo, sería 7.071. Como estamos en coseno, la frecuencia es 1t más 45 grados. Esa es la respuesta. ¿Listo? Vamos con el siguiente. La siguiente. ¿Alguna duda sobre eso? Ahí bien. No, pues bien, profe. Bien, bueno, vale. Entonces vamos con la derivada. La derivada se convierte en multiplicar j omega por el fasor de voltaje más 5 veces el fasor de voltaje, más 5 veces el fasor de voltaje, más 4 veces el fasor de voltaje dividido entre j omega. Esto va a ser igual a 20 ángulo de, aquí estamos en seno, para coseno, menos 90, ¿sí o no? Sí. Menos 80. Profe, ese usted lo tenía hecho, pues. ¿Cuál? Ese usted lo hizo en la clase. Ah, bueno, listo. Mejor. Ay, Dios. Si no lo hicieron ahí, pues... J omega, pero omega aquí ¿cuánto vale? 4. Entonces sería J4 más 5 más 4 sobre J4 igual a 20 ángulo de menos 80 grados. Listo. Eso ya pues, ya les dije cómo lo habíamos hecho en la clase. Entonces, perfecto. Por lo tanto, B va a ser igual a 20 ángulo de menos 80 y dividido entre J4 más 5 más esto pongámosle 1 sobre J nomás, porque ahí se cancela, ¿no? Igual si no quieren lo pueden hacer en la calculadora, les digo, es que estas operaciones en la calculadora. ¿Qué vas a poner? Dividido primero 20 ángulo de menos 80 y abajo ¿qué pongo? 4i más 5 más división de 1 sobre i. Igual, shift 2 y 3, igual, y me da 3,43 con ángulo de menos 110,96. Si quieren pasarlo al dominio del tiempo, me queda coseno. Coseno. Puede ser, coseno. Si usted quiere, puede haber utilizado el seno aquí, ¿no? También. No hay ningún problema. O sea, no hacer conversión del seno a coseno, sino simplemente dejarlo en coseno, en seno también. Y aquí coger 20 ángulo de 10. 20 ángulo de 10. Y la respuesta le da 3,43 seno de 4t menos 100. Ahí es el ángulo le daba diferente, obviamente. Pues eso sí es de ahí, ¿no? Eso es. Entonces. Eso es, mire, ahí está, 3 coseno de este. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Nos va a quedar como amontonado esto, ya no hay más espacio aquí. Bueno, a ver.
Aquí, corriente, 2 veces el fasor de corriente más 3. No, que va. 2 veces el fasor de corriente multiplicado por J omega. Vamos a poner de una vez el valor de omega, ¿no? El valor de omega, esta la voy a hacer más rápido de una vez. El valor de omega es 2, si me equivoco, por favor me dicen. 2 por 2 son 4, entonces es J4 del fasor de corriente, más 3 veces el fasor de corriente, es igual a 4 ángulo de menos 45. Entonces, aquí el fasor de corriente va a ser igual a ¿quién? A 4, ángulo de menos 45, y abajo nos queda 3 más J4. ¿Esto qué me da? Cuatro ángulo de menos 45. 3 más 4i. I, listo. Shift 2 y 3 igual. Me da 0,8 con ángulo de menos. Ángulo de menos 93,13. 98,13. Y de t va a ser igual a 8,08 coseno de 2t menos 98,13 grados. ¿Listo? La última quedaría 10 del fasor de voltaje de corriente dividido entre J omega, que en este caso J omega sería 5 menos 5, más el fasor J omega, pero omega es 5, por el fasor de corriente, más 6 veces el fasor de corriente, igual a 5 ángulo de 22. Entonces aquí sencillamente si factorizo corriente y hago todas las operaciones, aquí pues yo lo hago un poco más rápido que ustedes, pues, esto es 22 más 22. Ángulo de 22 dividido entre, a ver, ¿quién es esto? 10 dividido entre 5 me da 2 sobre J más J5 más 6 y ya. Entonces hacer la calculadora, no es más. Entonces división de 5, ángulo de otra vez 55 y ya no lo había corregido. Qué cosa tan horrible. Cinco ángulo de 22, le pongo acá. Y abajo sería, aquí división, 2. Y abajo i, más 5i, más 6. Ah, se me dañó esto, hermano, no. Otra vez 5, ángulo de 22. Abajo es división de 2 sobre i, 2 sobre i, más 5i, más 6. Igual, shift 2 y 3, igual 0,74, 0,75, pongámosle como para que me quede aquí con ángulo de menos 4,57. ¿Les dio esto?
aquí me tocó amontonarlo ya. Vamos a tener que... Sí, sí, profe. Listo. Y si lo queremos expresar en el dominio del tiempo, entonces tenemos que hacer I de t va a ser igual a 0.75 coseno de 5t menos 4.57 grados. Son amperios. Ahí están todos los ejercicios entonces resueltos. Espero pues que les haya ido bien. Vamos a por ello. Muy bien. ¿Alguna duda, muchachos, ahí sobre esto? No, profe, pues a mí, pues, la única duda que tenía era eso de la frecuencia que la sumé al final. O sea, pues para pasar al dominio del tiempo, al último sumé la frecuencia. Confusión la de pasar a seno a coseno. La única. Sí, claro. ¿Yo qué les puedo decir, muchachos? Pues esta es la forma de aprender a ratos, ¿no? Aquí lo importante para que no, digamos, no se vea muy afectada su nota, pues yo sé que algunos me van a decir, ay, de pronto ayúdeme o colabóreme en este ejercicio, tal cosa. Pues es hacer, recuerde que las tareas tienen un valor del 30%. Entre más tareas hagamos, pues más bajito va a ser el porcentaje. Ya llevamos 2 tareas. En este momento, cada tarea costaría el 15%, ¿sí? Pero si digamos, ustedes quieren mejorar la nota, pues vamos a poner 1 o 2 tareas más antes del parcial. Y entonces, digamos, si pongo 3 tareas, cada tarea vale el 10. Si pongo 4 tareas, pues cada tarea valdrá, no sé, 7.5. Está dividido entre 4, da 7.5, sí. Entre más tareas hagamos, pues mejor. Entonces, pues yo hoy no le voy a poner tarea, pero pronto el viernes sí, para que entre más tareas hagamos, pues vuelvo y le digo, tiene más oportunidades de ganar. De ganar, no, de que le quede más altica la nota. Hay, profe, una preguntita, sino que en el punto 3, o sea, yo lo tengo bien, sino que donde ya queda la respuesta que dice, quiere quedar 3,32 coseno de 20t más, ahí le puse WT, me equivoqué de reemplazar 20. Ah, que se olvidó de... no, Claro. eso no es tan importante, digamos. Ah, bueno. Sí, no es tan importante. Bueno. Sí, o sea, si la respuesta es 3,32 coseno de omega t más 114, no es tan importante, digamos, pero no es tan grave. Es porque simplemente omitió reemplazar la omega que está aquí, pero pues tienen que acostumbrarse, ¿no? Pero no es tan grave como el más y el menos 90, porque ese sí, pues sí. Yo sé, pero pues... Claro, bueno. aquí tengo todo, profe, todo el resultado está bien, pero pues la sumé al final. Después tengo los resultados de más y menos 90, me equivoqué en algunos, pero no tengo muchos errores. Pero esperemos que sí, estos... Vamos a ver cómo nos va. Listo, entonces, ahí está resuelta pues ya la tarea. Vamos a continuar con nuestra temática. Espérenme, ¿en qué es que vamos? La mamá mucho ayer. A Miguel, ojalá Miguel a mi carita hermoso, mamá. Aquí me acabo de encontrar en el texto unas identidades que digamos se llamarían como identidades trigonométricas. Las voy a dejar acá. Este es una alternativa como para que se la aprendan de memoria, muchachos. No hay otro. No hay otro. La voy a dejar bien grande aquí para que les quede esto aquí de memoria, pues que
se lo aprendan. Mire cómo se lee. Seno de omega t le sumo o le resto 180 grados me da seno de omega t, y eso es así. Menos seno de omega t. Si al coseno de omega t le sumo o le resto 180 grados, le da menos coseno de omega t. Eso lo sabemos. Si al seno de omega t le suma 90, le da más coseno de omega t. Si le resta 90, le da menos coseno de omega t. Mire. El coseno de omega t le suma 90, le da menos seno de omega t. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y si al coseno de omega t le resta 90, le queda seno de omega t. Mire, no sé si esta se la quiere aprender de memoria, pues ahí las dejo. Ahí se las dejo para que en vez de estar que el uno, que el otro, que yo no sé qué, pues hagan esto. Aquí sí es, para pasar de coseno a seno le tiene que sumar 90. Para pasar de seno a coseno le tiene que restar 90. Es lo mismo que yo le digo, es que es así como digamos lo podemos ver, ¿sí? Si va a pasar de coseno a seno, al seno le tiene que restar, le tiene que sumar 90. Si va a pasar de seno a coseno, le tiene que restar 90. Si va a pasar de menos seno a coseno, le tiene que restar le tiene que sumar al coseno 90. Si va a pasar de menos coseno a seno, le tiene que restar al seno 90. Así es. Entonces, ahí miran, ahí les queda pues otra alternativa más para ver si de pronto no se confunden nunca más. Formas, pues aprendérselo en memoria. Otra, este mnemónico que yo utilizo, pero si no lo entiende o lo entiende de otra manera, apréndaselo a su manera. Por ejemplo, Elvis se lo aprendió de otra manera. Perfecto, no, olvídese de lo que yo hago. Yo por esto no lo voy a volver a usar por ahora, sino que yo lo voy a usar para mí y el que quiera, pues utiliza se aprende de memoria, no sé, como usted lo quiera ver, ¿vale? Esto me encontré, me pareció bien interesante. A ver qué más hay por aquí. Creo que aquí ya estamos las operaciones, ya trabajamos con números complejos. ¿Qué más les digo? A ver. Ya sabemos cómo pasar de la transformada fasor a la transformada, ya les pasé la tablita, cómo cambiar las integrales por las integrales a la transformada fasor, pasa de el fasor dividido entre j omega, cuando es por derivada multiplica por j omega, esto también ya vimos, hicimos operaciones y varios ejercicios. ¿Qué más tengo por aquí? A ver. Sí, relación fasorial, esto, listo. A ver aquí qué podemos ver. Bueno. Vamos a empezar a aplicar esto que nosotros hemos visto. Vamos a aplicarlo ya a los circuitos como tal. ¿Listo? Ya a los circuitos como tal. Vamos a ver la relación fasoriales de elementos de circuito. ¿Vale? Entonces me voy a traer un título por aquí. Listo. Entonces aquí voy a poner este título de relación. Relaciones fasoriales. Elementos de circuito. Listo. Entonces vamos a ver la relación fasorial de elementos de circuito. Entonces, la primero que vamos a empezar a tratar es cómo tratar
Verán. Voy a tratar de explicarles una situación. Si usted se acuerda de lo que vimos al final del semestre, del semestre pasado, nos dimos cuenta que hay una relación entre el voltaje y la corriente. Siempre lo hemos visto, ¿vale? Siempre. Entonces, cuando vayamos a aplicar corriente alterna, tenemos un serio inconveniente, y es que, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro circuito como lo hemos manejado en DC? Entonces pasa lo siguiente, mire, vamos a hacer voy a traer a colación este pequeño circuito de acá, lo voy a poner acá, y le digo así, ¿qué pasa si yo tengo una resistencia a la cual le pasa una corriente alterna? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el voltaje? Entonces es sencillo, mire usted la corriente, la multiplica por la resistencia, eso es lo que hemos visto, y le da el voltaje. O sea, aquí no hay nada extraño. La resistencia sigue siendo exactamente igual que como en DC. O sea, no pasa nada, es la corriente por la resistencia es igual al voltaje. Pero aquí vamos a empezar a hacer un análisis, porque es que esto de ponerse a hacer estas operaciones en el dominio del tiempo nos viene a dar algo así. Entonces, suponga que la corriente es igual a... ¿Dónde tengo una cosita para sacarlo aquí? No, pero en las dos partes está igual, hermano. ¿Qué pasa, pues? No, en todas partes lo mismo, ven. Necesito esto aquí, no. ¿Dónde? No, qué pendeja, me va a tocar escribirlo y no quería escribirlo, me sirvió para copiar y pegar. Bueno, entonces supongamos que usted la corriente para usted es la siguiente, o sea, usted alimenta, este circuito lo alimenta con una corriente I de T, que va a ser igual a, I de T va a ser igual a I sub M, I sub máxima, coseno, coseno de omega de T más, que esto se me quedó enano aquí, coseno de omega T más phi, aquí le voy a poner más phi. Ay, aquí no tengo el phi. Vamos a ponerle phi o teta, pongámosle phi, pues ya lo encontré por aquí. ¿Dónde está el phi? ¿Dónde está el phi? ¿Dónde está el phi? ¿Dónde está el phi aquí? Omicron. Vamos a ponerle teta, porque es que no le encontré el phi. Vamos a ponerle teta, ¿listo? Entonces, digamos que esta es su corriente, ¿vale? Esta es su corriente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con mi corriente? ¿Qué sucede con mi corriente? Pues esta es mi corriente y entonces usted puede decir sin ningún problema lo siguiente, que el voltaje en minúscula, en función del tiempo, va a ser igual a corriente minúscula por la resistencia. La resistencia sí es mayúscula porque no varía. Entonces, ¿usted qué va a encontrar? Si yo le digo eso, pues sencillamente usted lo que va a hacer es la siguiente operación. Resistencia multiplicado por esto. No hay más. Si usted se da cuenta, la operación que acabamos de hacer se vuelve un poco dramáticamente cansona, larga, lo que usted quiera ver. O sea, eso de ponerse a multiplicar ahí, entonces si yo le pongo un valor a esto, entonces aquí, si aquí es 20 y aquí es 5, entonces 20 por 5 me da 100, coseno de omega t por... No sé. No sé si le parezca fácil, difícil, no sé cómo lo vea. Pero sería mucho más interesante esto es en el dominio del tiempo, si se me ocurre coger y decirle, ¿y qué pasa si más bien no cogemos nuestro circuito y lo pasamos al dominio de la frecuencia? Y más bien manejamos fasores.
Entonces, en vez de hacer esto, mire, usted ya va a pasar el dominio. ¿Y qué es pasar un circuito que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Ojo con lo que les digo, miren. La corriente que está de esta forma, I sub m coseno de omega t más phi, ya no la vamos a ver así como una I minúscula, sino como una I mayúscula, y ese es el fasor. ¿Cómo le saca el fasor a esto? Ya lo saben. ¿Cómo sería? Si yo les digo, sáquele el fasor a esto, ¿cómo sería el fasor de esta I? Y su M ángulo de Y su M con ángulo de teta. Exactamente. I sub m con ángulo de teta. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Aquí sería I mayúscula. Aquí no es el dominio del tiempo. Y se va I sub m, ángulo de... Ahorita lo escribo porque tengo que traer esta teta de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Así de sencillo como decían ustedes, es pasarlo porque tengo el coseno, no hay ningún problema y listo, ahí me dio. Perfecto. Ahora, quiero calcular el voltaje, pues tienen que calcular el fasor de voltaje, pues es mucho más fácil. ¿Y cómo lo hace? Multiplica R por el fasor de corriente. ¿Y el fasor de corriente quién es? I sub m, ángulo de teta. Eso es todo. ¿Ven? Entonces yo no sé, y después de que ya haga esta operación, entonces al final, después de hacer toda la operación, yo sencillamente, ¿qué es lo que hago? Pues pasar al dominio del tiempo para que me quede en el dominio del tiempo. ¿Y cómo lo hago? Pues con lo que le dio aquí como voltaje, va a darle una magnitud y un ángulo y no va a tener ningún problema. Ahora miren, una cosa que quiero también que lo analicemos es que hagamos un diagrama fasorial. Un diagrama fasorial es hacer la interpretación de lo que acabamos de hacer en el dominio, los números reales. El diagrama fasorial, en este caso, de la resistencia, se va a ver así. Y esto sí que nos va a ayudar muchísimo, muchachos, este diagrama fasorial. Espérenme un segundo acá, voy a correr esto acá, voy a correr esto acá para poner mi diagrama fasorial. ¿Qué es el cuento del diagrama fasorial? Es esto, mire. Poner en la parte real y la parte imaginaria los fasores. ¿Listo? ¿Cómo son los fasores? Miren. Aquí está. El fasor de voltaje, ¿cómo va a ser? El fasor de voltaje sencillamente al final del asunto, si usted se da cuenta, es el voltaje va a ser igual a multiplicar R por I sub M con ángulo de teta. No es. Ángulo de teta. ¿Qué más? Eso es. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que el voltaje va a ser más grande. ¿Por qué? Porque si usted multiplica la corriente por la resistencia, pues la V le va a dar más grande. Entonces, por eso esta flechita es más grande. Entonces, yo le digo, grafique el fasor de voltaje. Entonces, este fasor de voltaje, grafique primero el fasor de corriente. El fasor de corriente va a ser igual a I sub m, aquí está, I sub m. ¿Con qué ángulo? Con el ángulo teta. O en este caso, pues yo no encontré phi, ahí está phi. Que podría ser phi o teta en este caso. ¿Listo? De hecho, vamos a ponerle teta aquí. Ah, pero no me lo tapa el de abajo. Venga, le pongo el dedo. Ahí está el mismo código. ¿Cuál? Entonces, aquí, cuando usted multiplica el fasor de corriente, lo multiplica por la resistencia, le da el valor del voltaje, pero mire, lo interesante es que el ángulo es el mismo, mire, la corriente y el ángulo tiene, la corriente y el voltaje tienen el ángulo igual, ¿Eso qué significa? Que si yo voy a hacer esto, por ejemplo, voy a explicarles que si la respuesta tengo que pasarla en el dominio del tiempo. No, aquí se me fue esto. ¿No será que está equilibrado? Está, pero sin marca. Está... Mira, VDT. VDT va a ser igual a ¿quién?
¿Cuál es la magnitud? Resistencia por corriente máxima, coseno, coseno, coseno omega t más phi. La única forma de saberlo conmigo, porque tiene la presión alta, si le marca, pues ahí tiene que marcar de abajo. ¿Así o al revés? Ay, la tecnología como que lo atropella. Pero que quería comprar el profe, ¿no? Sí. Para ver la saturación de oxígeno y todo. Es como ese. No, pues está lo mismo, ¿ve? No como. Siempre está en 92 ahorita, yo 95. 91. Y usted, hasta muerto. No es que lo normal que no satura siempre. 92 también, como 10 personas. Estás igual que. ¿Será que está descalibrado? No, lo que pasa es que se apaga solo. Pero no está, ¿Y qué? ¿La pila? No, es algo que tiene adentro del cosito. Se desconecta. ¿Y cuánto de corazón? ¡Ah! ¡Bajito! No, el profe. No, ya está. Sí, porque no toca más de 39 de El corazón. profe le marcó 114, le marcó. Y él es hipertenso. ¿Y por qué el NAMI 91? Está ¿La bueno. tiene bien? Es de bacano, ¿no? Sí, sí. Yo lo traje, pues, para que lo tengan un ratito aquí. Lo tengo que revisar y... Listo. Es que esto es lo que pasa. Entonces verán, Ahí. aquí está. Si yo voy a pasar mi respuesta en el dominio del tiempo, vamos a hacer varios análisis rápidamente aquí de esto. Me va a quedar coseno de omega t más teta, ¿sí? Y hasta aquí. ¿Me está tapando o qué? ¿Me está tapando esta gráfica? Listo. No le funciona eso. ¿Cómo que no? Sí. No hay que ver. Eso es lo que pasa, se apaga solo, eso está disparado. 88, 204 No, de corazón. espere, que lo escuchen los latidos de él. Entonces vean. Entonces, esto es la respuesta. Entonces, miren, vamos a ver. Si usted mira esta señal de acá, que es I de T, espérenme. Aquí vea. Si usted mira, esta corriente que le incide a la resistencia o le llega a la resistencia es I sub M coseno de omega T más teta. ¿Y cómo calculo el voltaje en esta resistencia? Más o menos, el voltaje aquí sería R por I sub M por coseno de omega T más teta. Mire, aquí sería voltios. ¿Listo? ¿Qué podemos mirar de estas dos? Si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente? ¿Cuál será la diferencia de fase? ¿Quién está atrasada? ¿Quién está adelantada? ¿Se acuerdan de hacer eso? Eso también lo vamos a mirar ahorita y bastante, así que acuérdense. Un frío que está haciendo, no recomiendo que salga de nadie. Probablemente en fase o Están en fase, sí señor. ¿Por qué razón? porque las dos están Con el mismo ángulo. Sí, mismo señor. ángulo. El mismo ángulo. Una forma, acuérdense de hacer la diferencia de fase es coger una de ellas, coger una de ellas y restarle la otra. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera saber, las dos están en coseno y yo le digo, ¿cuál será la diferencia de fase? Entonces, coloque este ángulo, teta, menos el otro ángulo, menos teta. Teta menos teta me da 0. Por lo tanto, los dos están en fase. Cuando usted hace el diagrama fasorial, se da cuenta específicamente o particularmente de que las dos están en fase, porque mire, grafique la I. Entonces usted dice, aquí de larga es la I con este ángulo. Grafique el voltaje, así de largo es el voltaje con este ángulo. Mire, ahí están sobre la misma línea, por lo tanto, están en fase. ¿Entendido, muchachos? Sí, señor. Verá, ¿qué es lo que sucede? Varias conclusiones. Cuando usted pone una corriente sobre una resistencia, el voltaje no se desfasa, queda el mismo. No se desfasa, queda exactamente el mismo. Pasa solamente esto. ¿Listo? Ahora vámonos con el siguiente. El siguiente elemento que nosotros manejamos es el inductor. El inductor en el dominio del tiempo, para que no se los olvide nunca, el voltaje sobre un inductor es L de I de T, es decir, en el dominio del tiempo es una ecuación diferencial.
Acuérdense de esto, miren, ahí está. Es decir, si usted hace incidir una corriente por un inductor, el voltaje que se genera, se induce o se produce en el inductor es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Espero que se acuerden de eso. Me voy a poner aquí 85. Listo. Entonces, esto es así. Entonces, aquí hay un serio problema, que aquí, si lo va a hacer en el dominio del tiempo, lo que acabamos de hacer es mucho más complejo de lo que acabamos de ver. ¿Por qué razón? Porque si usted incide una corriente, el voltaje ya no es igual al producto de la corriente por la resistencia, sino que tiene que tomar lo siguiente, multiplicar L, que es la inductancia, y esto multiplicado por la derivada de esta señal. Bueno, voy a poner llaves para poderlo hacer diferente, pues que se note la derivada. Y esto con respecto a dt. Aquí voy a hacer una rayita para que se vea. En el apartamento, yéndose allá. Eso es. La derivada con respecto al tiempo de esta señal. Entonces, ustedes ya vieron o están viendo cálculo diferencial, entonces, B de t va a ser igual al siguiente. V de t va a ser igual a lo siguiente. L es una constante y su m es una constante, sale, y derive coseno con respecto a coseno de omega t más t, le da seno de omega t más teta más teta, y ahora tiene que ser la derivada interna. La derivada interna es omega, por lo tanto, esto nos va a quedar omega L por I sub M. ¿Lo ve? Porque es la derivada interna es omega, ¿listo? Entonces me queda así. Mire que este proceso que estamos haciendo aquí es un poco cansón. Ahora, yo no puedo expresar el voltaje en esas condiciones. Y usted lo sabe. ¿Por qué? Porque es que esta señal está en coseno y esta señal está en seno. Yo no sé si está atrasado o adelantado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar esto a coseno. Y para pasar de seno a coseno, ¿qué es que debo hacer? ¿Sumarle o restarle? Sumarle. Coseno. Al coseno le sumo 90 grados y me da seno. ¿Listo? Y me da seno. O sea, el coseno le sumo 90. A ver, restarle, sí, que es que vos, Edward, ve, ya me haces confundir vos. A ver, vea. No. Estoy en seno y quiero pasar a coseno. Entonces, el seno le tengo que restarle 90 para que me dé seno, sí. Restarle 90, sí, señor. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestra operación. Esta operación y nos queda así. Ahora, bien. Aquí empezamos a hacer un análisis detallado de estas dos señales. Yo me pregunto, si voy a hacer el diagrama fasorial, usted me podría decir, ¿esta señal está en fase o desfase o cómo se encuentra con respecto al voltaje que acabamos de encontrar? ¿La corriente está adelantada? Vamos a ver, ¿cómo hago la operación? Mire, hay un desfase. Aquí ya no están en fase. Porque acá sí, mire, I sub m coseno de omega t más teta, y aquí era R por I sub m coseno de omega t más teta. Aquí los dos tenían el mismo ángulo de fase. Aquí ya no. Aquí, de hecho, a este le resté 90. Acuérdese con las gráficas, ¿qué significa que yo le reste 90? ¿Hacia dónde la desplazo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda cuando estoy con el menos? Hacia la derecha. Hacia la izquierda.
Menos 90. ¿no? Ah, Hacia la derecha, sí. Oh. Derecha, sí. Es que yo Derecha, confundo la derecha con la profe, izquierda. derecha. ¿Cómo la ven? Esto ya se los he dicho más de una vez. Sí, señor. Hacia acá, hacia la derecha, hacia acá. Entonces, ¿qué sucede? Que el voltaje se fue. No, voy a hacer lo siguiente, voy a rayar. Entonces, digamos que tenemos nuestra señal de coseno, que es, perdón, nuestra señal de corriente, que es esta. Esta es nuestra señal de corriente. Ahí está el coseno, vean, me salió bonito. Si yo le voy a decir que el voltaje, pero que el voltaje, ¿qué fue eso? No, eso fue arriba, esos perros. Pero que son malos, no puedo Ajá, nada. qué voy a saber. Este voltaje disminuye, ¿por qué? ¿Disminuye o aumenta? Parece ser que aumenta porque multiplica por omega y por L la amplitud, ¿cierto? Entonces debe ser algo más grande. Entonces podría ser algo así, ¿no? Podría ser algo así, bueno, no sé. Esto sería con... Uy, qué más torcido esto. Este sería, pero resulta que el ángulo es menos 90, entonces, ¿hacia dónde se fue? Hacia acá se fue. Listo, entonces resulta que esta señal es más grande y se fue hacia acá. Entonces yo les pregunto, si este es el voltaje y el rojito es la corriente, ¿quién está adelantado? La corriente está adelantada, ¿seguro? La corriente. Sí, ¿no? Sí, Oiga, pero aquí hay una vaina rara, porque no debería haberme dado adelantada. Corriente hacia adelante, pues no, posición de paso de corriente, debería ser al revés. ¿Dónde está el error aquí? La única sea que me haya equivocado que la derivada de coseno no es seno, ¿no? Pero me voy a buscar esto. Voy a buscarlo. Ya ni me acuerdo de las derivadas, hermano. Derivada. ¿Alguien se acuerda de los que esté viendo ya haya visto derivada de coseno? A ver, aquí no está. Es menos seno. Aquí es donde está mi error. Claro, aquí es donde está mi error. Cuidado, tengan cuidado. Sí, claro. Entonces, la derivada de coseno es menos seno. Ese es mi mantener aquí. Entonces ahí le tiene que sumar más 90. Claro, entonces si es menos seno, entonces aquí me da menos. Y por lo tanto, aquí no le tengo que restar, sino que le tengo que sumar para que me dé, ¿cierto? Sí, Señor. listo. Entonces aquí hay un serio problema. Y es que puse al revés. Entonces voy a irme otra vez para acá. Y voy a, ojalá que me deje borrar. No sé si me dejará borrar estas líneas. Ay, no me deja borrar, o sí, a ver. Para quitar el error. No, no me deja borrar. Pintémoslo de blanco, entonces. No, qué difícil aquí como hago. A ver, para no ponerme a hacer esas curvas otra vez. Tocó hacerlas por la pinche pereza, pues tocó hacerlas. No hay de otra. Pues vamos a hacerlas otra vez. Entonces, bueno. Me habían quedado bonitas, pero bueno. Entonces, allí, ¿qué sucede? Ahora sí, miren. Si yo le voy a restar la fase, entonces tengo el coseno aquí está la corriente, y vamos a dibujar nuestra corriente. Pero qué cosa con este berraco mouse, una pluma, listo. Entonces voy a dejar el coseno, la corriente la voy a hacer otra vez rojita. Entonces hago mi cosenito aquí, listo, bien. Y voy a hacer el de... No. Voy a hacerlo de color azul. Entonces ahora sí, dice más 90. ¿Se fue hacia dónde? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Ahora sí se fue a la izquierda, ¿no? Hacia acá. Y es más grande este coseno. Entonces lo que les digo es si pasa por aquí, pasa por acá y así. Creo que está mal esto.
No estoy haciendo estos dibujos mal, vamos a hacerlos bien. Aquí está. Primero hagamos... ¿Cómo? ¿Era menos 90? No, es más 90 porque la derivada de menos... La derivada de coseno es menos seno. Entonces, como tengo menos seno, si yo al coseno de 90 le sumo el coseno le sumo 90, me da menos seno. Y así es como está aquí. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer esta, ese sería el voltaje, y vamos a hacer la corriente con rojo. La corriente sería esta. Esta está por acá. Y así. Entonces vuelvo y les digo, ahora sí, esta es la corriente, ahora sí está bien. Y este es el voltaje. ¿Quién está adelantado? ¿El voltaje o la corriente ahí? El voltaje, sí señor. El voltaje es el primero que alcanza el máximo. Este alcanza el máximo después. El voltaje. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de fase? La diferencia de fase entre las dos. Para encontrar la diferencia de fases, coja el ángulo de una y réstele el otro. Entonces, teta menos teta me da menos 90. Conclusión. Están desfasadas 90 grados. Si lo queremos expresar en radianes, pi medios. ¿Listo? Pues no se olvide de eso. Allí tenemos nuestro desfase. ¿Vale? ¿Está claro eso ahí, muchachos? Entonces verán. Esto para no ponernos a complicarnos, que es que fue, que fui, que si le sumo, que si le resto, que yo no sé qué, esto complica mucho el asunto, muchachos. ¿Por qué? Primero porque tiene que saber cálculo diferencial. Segundo, a ver, cuidado. Venga, ya le paso el balón. Espérese. Venga. El primero tiene que saber derivar. Y mire, hasta yo me equivoqué, volví y le digo que el coseno, la derivada es menos seno. Y luego tiene que ponerse a sumar, a restar. ¿Y qué pasa si a mí se me ocurre, y usted sabe que en el dominio de la frecuencia, en el dominio fasorial, esta derivada se le convierte en una cosa más simple? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, vamos a hacerlo. Lo que hacemos es convertir nuestro circuito que está en el dominio del tiempo, pasarlo al dominio de la frecuencia. ¿Y qué significa eso? Pues sencillamente que los voltajes y las corrientes van a ser fasores. Y mire lo que va a pasar. Que usted se acuerda cómo hace, convierte el fasor de voltaje, el voltaje se convierte en fasor, y cuando tiene este tipo de operaciones, lo que hace es, deja la L por fuera y multiplica por el fasor de corriente, y como es una derivada, lo multiplica por J omega por L por I, mire. ¿Sí lo entendió? ¿Sí lo vio o no lo vio? Mire, esto en el dominio del tiempo es minúscula, es L. Y aquí el voltaje es igual a L por D y dt. Pero entonces, si vamos al dominio fasorial, paso la corriente a fasor, el voltaje a fasor, y ya esta operación de V, de calcular el voltaje, ya no va a ser voltaje, no lo calculo por L de I dt, sino que lo calculo con L multiplicado por J omega por el fasor de corriente. Entonces, J omega por L por el fasor de corriente. Entonces, hagamos esa operación a ver cómo nos da en el dominio fasorial. Y mire que ahí no tengo que derivar, no tengo que analizar nada, no tengo que hacer ninguna otra cosa. Entonces usted dice, tiene el fasor de corriente. ¿Cuál será el fasor de corriente? I sub M con ángulo de... Aquí espérenme que tengo que ponerlo con ángulo de phi. De teta, perdón, en este caso. ¿Listo? Entonces, aquí está. Ahora vamos a esto. Entonces, ahora que me dice, calcule el voltaje. El voltaje sencillamente va a ser igual a multiplicar el fasor de corriente. Mire, el fasor de corriente, ¿cuál es? El fasor de corriente es I sub M
ángulo de phi, ¿sí? Ángulo de phi, y su m, y esto lo está multiplicando por quién, por j omega L, por j omega L, ¿listo? No es más. Ahora usted hace las operaciones y ya, pues, puede convertir este fasor a... Este fasor lo puede convertir ¿a qué le digo? Ya lo puede convertir al dominio del tiempo. El problema aquí es que algunos se van a enredar aquí, es con, que yo aquí la magnitud no la tengo real, miren. Acuérdense, yo ya les hice esta operación, yo la magnitud aquí no la tengo real, la tengo con J. Entonces, ¿cómo hago para pasar esto al dominio del tiempo? Pues esto acuérdense que es 1, ángulo de 90. 90 es que no, ay, esto porque se me cambió el tipo de letra, hermano. Esto va a ser igual a ¿quién? A la J, acuérdense de lo que llamas esto es omega L por I sub m. Esto lo estoy haciendo única y exclusivamente porque estoy trabajando en forma algebraica, pero cuando tiene los números, pues usted multiplica en la calculadora y le sale. Pero yo solamente quiero expresarles que esto es como 1 ángulo de 90. ¿Sí? Eso es lo que es J. Así se expresa J. Y si tiene dudas, coja su calculadora y escriba I. ¿Sí? Escriba I. Y luego a esa I dígale Shift 2 y 3 y verá que le da 1 ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Ahora sí. Ahí ya tiene que convertirlo pues al dominio del fasores y todo eso y pues ya le da lo que tiene que darle en números. Aquí yo no lo voy a poner simplemente porque no tengo los valores para ponérmelo a hacer, ¿no? Entonces la operación no la puedo hacer en la calculadora. ¿Cómo hago para multiplicar? Ni nada por el estilo. Eso es un poco complejo, digamos, de manejarlo si no tengo números. Pero lo importante, muchachos, es que usted entienda algo bien interesante. Y esto es algo que el semestre pasado lo hablamos, pero quiero que lo traigamos a colación. El inductor es un elemento que se opone a los cambios de corriente. Y por lo tanto, atrasa la corriente 90 grados. Primer punto del inductor. El inductor es un elemento que se opone a los cambios de corriente y por lo tanto atrasa la corriente 90 grados. Atrasa, mire que sí la vimos que atrasó, ¿no? Sí estaba en la gráfica, atrasó. Y otra cosa importante del inductor es que el inductor almacena energía en forma de campo magnético. ¿Sí? Así de sencillo. Eso es. Entonces es importante tenerlo en cuenta esta parte, ¿no? De aquí. Vamos a mirar cómo sería si nosotros vamos a hacer nuestros fasores. Nuestros fasores, verán. Bueno, verán. Acuérdense de una cosa. Yo voy a hacer esto pues para que lo traten de entender. Si yo tengo un producto de dos números complejos como estos, o de números expresados, esto es multiplicar la magnitud y los ángulos se suman. Entonces me va a quedar, mire, omega L por I sub m, ángulo de teta más 90. Más 90 grados. Aquí tengo que copiar esto. Esta operación la podemos hacer para que entendamos mejor esto. ¿Listo? Ahí ya queda más claro. Mire, esta es la magnitud y este es el ángulo. ¿Listo? Ahora sí, grafiquemos nuestros fasores. Entonces, mire, el fasor de corriente va a tener un ángulo de teta y va a tener un valor de I sub m. El voltaje va a ser más largo porque está multiplicando omega por L por I sub m, pero el ángulo ya no es teta, sino que es teta más 90. Entonces, ¿cómo se verá mi
mi diagrama fasorial, pues el diagrama fasorial se va a ver de esta forma. Mi diagrama fasorial se va a ver de esta forma. Si usted dibuja o hace los fasores, entonces está así, mire. Ahí está. Mire, hice la corriente con magnitud I y ángulo phi. Pero resulta que el voltaje tiene el mismo ángulo phi, pero le sumo 90. Al sumarle 90, pues se va más hacia allá. Y aquí están los 90 grados. Y así se ve. Entonces, aquí, miren que hemos encontrado una cosa bien interesante en esto. ¿Y qué es? Que el inductor, al ser un elemento que se opone a los cambios de corriente, atrasa la corriente, ¿cuánto? 90 grados. Y ya no van en fase. Mire, en la resistencia, cuando la corriente pasa a través de la resistencia, el voltaje no se desfasa. Pero cuando la corriente pasa por un inductor, se desfasa y el voltaje se adelanta y la corriente se atrasa. ¿Cuánto? 90 grados. Siempre, siempre, siempre. 90 grados. Eso es lo que hemos determinado. Mire, ese mismo ángulo le sumo 90 para poder lograr la magnitud del fasor de voltaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O todo nice? No estoy hablando Todo solo. bien, profe. Ahora, Listo. Bueno, vale, listo. Entonces, por ahora, pues hasta ahí vamos a dejar. Ya nos quedan unos minuticos para que vayan a descansar. Voy a mirar quién llamamos a lista. Aquí tengo a Juan Felipe, a Anderson, a Oscar, a Oscar Toro. Ah, no, a Oscar Ruano. Entonces, espere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién me falta? Me falta alguien por llamado a lista, por favor. Tengo a Juan Felipe, a ver, a Anderson Plaza, a Oscar Ruano. Ah, Brian falta. Ah, no, Brian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, aquí están las 8 personas. Estuvimos en clase. Muchísimas gracias por su asistencia. Que terminen de pasar una excelente noche y ya nos vemos el viernes, perdón. Bueno. Listo, profe, hasta luego, que esté bien. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Brian. Hasta luego, Harold. Hasta luego a todos. Chao, 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 chao.